Muy buenos días, queridos amigos. Aquí estoy de nuevo con ustedes. Yo soy el abuelito y tal como les prometí, pues estoy haciendo una directa inmediatamente después de la otra. Yo usualmente me tomo hasta 15 días. No me gusta hacer directas diarias porque pues me ocuparía de cositas pequeñas diariamente y para eso hay muchos youtubers y además yo no quiero ser un noticiero. No quisiera de verdad convertirme en un noticiero. Quizá con el tiempo lo haga, yo no puedo negarme a nada, porque lo puedo hacer después, me ha pasado en mi vida, que he dicho que no voy a hacer algo y después me veo obligado a hacerlo. Así que yo promesas pues no hago, pero sí les digo promesas relativas a mi conducta. El hombre cambia constantemente, así que lo que yo pienso que ahora es innecesario, quizá lo sea después. Eh, yo les hice una exposición y les dije que le iba a hacer una segunda parte, así que no estoy dejando tiempo ninguno. Quiero dárselas para completar el tema. El tema era muy largo, yo me metí casi una hora la vez anterior, dando una introducción de lo que les voy a hablar ahora. Hoy les voy a hablar del centro, de lo más importante, de lo que es el peligro que estamos corriendo nosotros de que el embargo que existe contra Cuba se suspenda, porque hay un presidente que está interviniendo, un presidente de un país extranjero que no tiene nada que ver con Cuba ni con Estados Unidos, el presidente mexicano, y veo un peligro. Además, quiero hacerles una revelación. Esto se ha guardado por mucho tiempo, no se habla del asunto, y no se habla por un problema táctico, pero yo voy a hablar porque el problema es que hay muchas generaciones que han llegado ahora al exilio, se están incorporando a la lucha en los últimos 10 años y no saben de esto absolutamente. Yo estoy seguro que no saben porque este secreto ha estado muy bien guardado, a pesar de que lo saben miles de personas. Pero bueno, el interés sobre la libertad de Cuba es muy grande y por eso se ha mantenido. Yo voy a hacer, o yo usualmente acostumbro a hacer mis exposiciones cortas, pero el asunto es complejo. Así que esta va a ser la segunda y más reveladora parte sobre el embargo, que se va a extender a mucho más de la media hora a la que yo los tengo acostumbrados. Hoy yo espero que se acomoden para escuchar un secreto que, repito, miles de gente saben, pero que ha sido muy bien guardado. Los que hemos guardado este secreto nos estamos extinguiendo a causa de la edad. Y yo hoy voy a hacer la revelación a las nuevas generaciones con la esperanza que conozcan el secreto y que a su vez, pasado ese momento, se lo callen, porque hablar de esto no es conveniente para los que queremos el fin de la dictadura en la isla. Pero sí es necesario que lo sepamos para poder luchar cuando, como ahora, hay una amenaza como la que tenemos sobre nuestras cabezas. Nosotros sabemos que el embargo es un arma tremenda contra la dictadura cubana y no podemos dejar de hacerles daño con eso. Yo les voy a explicar hoy lo fácil que un presidente norteamericano puede acabar con el embargo. Un presidente, solamente el presidente. Y cómo lo haría sin problemas. Digo, descartando que sí va a tener problemas con la reacción de los cubanos del exilio, que poseemos el poder del voto. Eh, Voy a empezar a explicarles ya por qué un presidente puede acabar con el embargo sin contar con nadie. Hasta hoy, los luchadores del exilio hemos evitado hablar de esto que ahora van a escuchar. Pero yo voy a hablar, o lo voy a hablar, considerando lo importante que es que los cubanos que en la última década se han incorporado a la lucha contra los Castro sepan lo peligroso que es hablar directamente con un presidente norteamericano sobre el embargo. Y ahora López Obrador lo quiere hacer, ya que le prometió eso a los dictadores de Cuba y al pueblo mexicano cuando regresó a México. Dijo que iba a hablar con Biden para acabar con el embargo en Cuba. Eh, yo les voy a dar una afirmación. El presidente de los Estados Unidos, quien quiera que sea, en el momento en que esté, tiene la potestad constitucional de poner fin unilateralmente al embargo a Cuba. Aunque tomó un tiempo, pues después se reconoció, y se reconoció comúnmente, que un presidente tiene la autoridad para modificar unilateralmente el embargo estadounidense a Cuba. Este poder existe a pesar del intento de codificación del Congreso
de las regulaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que constituyen en sí el embargo. Sigue siendo poco conocido que el presidente tiene el poder de ir más allá de modificar el embargo cubano y de hecho puede terminarlo de una vez por todas. Este poder existe a pesar de una disposición de la ley Helms-Burton que impone condiciones políticas a Cuba que deben cumplirse antes de que el embargo pueda ser levantado por acción presidencial. En resumen, la autoridad para terminar unilateralmente el embargo a Cuba se basa en la primacía constitucional de la oficina del presidente en la gestión de las relaciones exteriores de Estados Unidos. Es decir, el presidente de los Estados Unidos constitucionalmente tiene el poder de la gestión de llevar a cabo las relaciones exteriores de este país. ¿Alguien podría impugnar una terminación presidencial unilateral del embargo a Cuba? Pues por supuesto se puede impugnar. Los miembros del Congreso podrían intentarlo, pero cumplirían entonces con el requisito constitucional de estar de pie, como se le llama, para presentar tal impugnación en un tribunal federal. Bueno, la respuesta es no. Le resultaría imposible establecer la legitimación necesaria para presentar una demanda de este tipo, porque no podrían demostrar legalmente el daño personal real que se derive del fin del embargo, que es algo que deben, pero no pueden probar. Y eso lo tienen que hacer o tienen que probarlo para poder lograr estar de pie, como se le llama. Sin embargo, en aras de un análisis incompleto, o completo, perdón, vamos a tratar de hacerlo lo más completo posible. Vamos a asumir por ahora que la posición de los miembros del Congreso que impugnan una terminación unilateral del embargo cubano se determina adecuada por un tribunal. ¿Qué principios legales aplicaría un tribunal para decidir si un presidente tiene el poder de poner fin al embargo, desafiando los límites que el Congreso intentó poner con la ley Helms-Burton? Bueno, en primer lugar, en un principio es un principio venerable, tanto respaldado como reiteradamente reafirmado por el Poder Judicial, que la conducción de las relaciones exteriores de la nación es una función que la Constitución encomienda al presidente. No se permitirá que esta función sea usurpada por el Congreso. En segundo lugar, la doctrina de la cuestión política, que está encapsulada en el deseo de los jueces de evitar entrar en controversias basadas en políticas que se dejen en manos de los poderes electos del gobierno. Es decir, esto tiene que ver con la separación de poderes. El Congreso no puede interceder con los poderes que se le dan al presidente. Entonces, si un Congreso toma decisiones que solo puede hacer el presidente, si ellos casi puede decirse que interfieren o que usurpan el poder del presidente, pues la Corte Suprema no apoyaría eso. No se permitirá que esta función sea usurpada por el Congreso. En segundo lugar, la doctrina de la cuestión política, como ya les dije, que está encapsulada en el deseo de los jueces de evitar entrar en controversias basadas en políticas que se dejan en manos de los poderes electos del gobierno. Si el presidente o el Congreso tienen razón en sus evaluaciones de la conveniencia o no del embargo cubano, pues es precisamente el tipo de cuestión política que los tribunales de Estados Unidos se han negado a resolver. Ellos tratan de evitar de un modo u otro tomar decisiones cuando la cosa es entre el presidente y el Senado. Pues ellos lo que hacen sencillamente es que mandan para atrás y dicen, no, pues no tienes razón, estás metiéndote en un terreno en el que no tienes derecho a decidir. Y en el caso este, las relaciones exteriores son constitucionalmente gobernadas por el presidente, no por el Congreso. Y en este caso, el Congreso, con todas esas leyes que se ha creado, específicamente la de Helms-Burton, pues lo que hace es que interfiere directamente, esa es la palabra, con los poderes del presidente.
Tomados en conjunto los principios generales de la supremacía presidencial en las relaciones exteriores y la doctrina de la cuestión política, pues eso impediría que el Congreso impugnara con éxito una terminación presidencial unilateral del embargo. Es decir, que si el presidente decide terminar con el embargo, pues este conjunto de principios generales que hay, que el Congreso no puede interceder en los poderes del presidente, pues eso hace que un reclamo a la Corte Suprema pues no tendría avance. El difunto senador Jesse Helms y varios legisladores cubanoamericanos diseñaron la ley Helms-Burton. Eso fue en el año 96. Eso se hizo para despojar al presidente Clinton y sus sucesores de la autoridad para poner fin al embargo cubano. Es decir, una movida muy inteligente que hicieron los cubanos, que en ese caso, en esa época estaba pues Lincoln Díaz Balart y estaba Ileana Ros-Lehtinen, hicieron muchísima presión, se unieron con Jesse Helms, que era el senador, ya fallecido por supuesto, pero era una persona muy respetada en el Senado. Pues hicieron la ley tuvo apoyo y la ley pasó. Y todo se hizo con la intención porque Clinton, pues estábamos sospechosos de que Clinton tuviera intenciones de levantar el embargo. Yo estoy seguro que lo hubiera hecho, pero se le puso esa presión. Entonces, ellos tenían lo que fue Jesse Helms y Lincoln Díaz Balart y Ileana, tenían la intención de lograr ese objetivo por dos medios. En primer lugar, la ley codificó, y codificó quiere decir que puso condiciones, las restricciones del embargo para evitar la relajación de sus diversos elementos. Recuerden que en la directa de ellos les expliqué la cantidad de elementos que la ley esta del embargo no es una sola ley, son una cantidad de leyes enormes que se fueron montando una sobre la otra, y por eso se hizo la codificación en la época de Jesse Helms. Se codificó el embargo para evitar que se relajaran los elementos por parte del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente y su grupo. Y en segundo lugar, la otra parte que trataban de lograr era que intentaba sepultar en el Congreso lo que se creía que era un embargo que estaba ahora congelado, o lo que viene a decirse codificado. Este segundo paso se lograría estipulando que el embargo solo podía darse por terminado si Cuba aceptaba la transformación de su sistema político, económico y social, de acuerdo con las especificaciones precisas de la ley Helms-Burton. Solo entonces un presidente de Estados Unidos podría poner fin al embargo, es decir, que se cumplieran todos los requisitos de la liberación de los presos políticos, la creación de elecciones supervisadas, etcétera, etcétera. Entre las condiciones específicas que Cuba debía cumplir, y vamos a estos detalles porque son importantes, quiero decir legalmente importantes. Elecciones libres y justas debían haberse celebrado en Cuba bajo la supervisión de observadores extranjeros. Estoy usando palabras que son parte del código para establecer o para congelar esa ley. Cuba debía estar avanzando, y vuelvo a decir también palabras del código, avanzando sustancialmente hacia un sistema económico orientado al mercado. Estas son palabras específicas de los códigos. Cuba debía haber realizado avances demostrables en la garantía del derecho de la propiedad privada. Cuba debía haber permitido el despliegue sin trabas de observadores internacionales de derechos humanos en toda la isla. Cuba debe liberar a todos los presos políticos. Cuba también debe dar garantías de que se brindará asistencia al pueblo cubano. Cuba debe haber logrado avances demostrables en el establecimiento de un poder judicial independiente. Y Cuba debe haber legalizado todas las actividades políticas. Cuba no debe bloquear la recepción de transmisiones de radio y televisión financiadas por el gobierno de los Estados Unidos. Y en esto se refiere a Radio y Televisión Martí. No puede interferirlo de modo que violen los tratados internacionales de comunicaciones. Y Cuba debe haber disuelto
agencias gubernamentales específicas. Y en esto se requiere, por supuesto, al Partido Comunista, a la Federación de Mujeres Cubanas, los comités, todas estas cosas. Los requisitos solo pueden leerse como una demanda de una rendición incondicional de la doctrina totalitaria comunista y dictatorial por parte de Cuba, a cambio del fin del embargo. Es decir, el embargo solo terminaría si los comunistas se rinden y cesan y persisten de continuar con ese régimen brutal, sanguinario, inhumano, todos los títulos que usted le quiera dar. Sin embargo, cabe destacar que los amplios requisitos impuestos a Cuba por la ley Helms-Burton serían imposibles de aplicar y de vigilar por un tribunal de los Estados Unidos. Los supuestos estándares adjetivos del estatuto son simplemente demasiado vagos y se los dije, se los leí tal como está escrito en el código para que vieran ustedes que no son precisos sino que son realmente vagos y son indeterminados para que puedan ser aplicados. Recuerden que la Corte Suprema usa para aplicar la ley se usan lenguajes específicos. Por ejemplo, si el presidente pone fin al embargo y los miembros del Congreso demandan para hacer cumplir los requisitos de la ley Helms-Burton, que la ley Helms-Burton impone a Cuba como argumento, entonces se le pediría a un tribunal que resuelva, por ejemplo, las siguientes preguntas. ¿Qué constituye exactamente un preso político? ¿Qué constituye un movimiento sustancial hacia una economía de mercado? ¿Qué es una elección plena y justa? ¿Cómo se pretende definir el derecho a la propiedad privada? ¿Qué es un monitor de derechos humanos sin restricciones? Como era de esperar, los tribunales rechazarán la invitación de hacer el trabajo del Congreso al definir más allá de lanzar adjetivos y precisamente lo que se requiere de Cuba. Incluso si estuviese cuidadosamente redactado, ninguno de los requisitos antes citados impuestos a Cuba es vinculante para un presidente de Estados Unidos. Podrá dar por terminado el embargo a Cuba sin más que una declaración escrita a tal efecto. Alternativamente, un presidente puede dejar que la autoridad legal para el embargo caduque, y caduque en los meses de septiembre, en septiembre de un año cualquiera. Sencillamente lo que tiene que hacer es no renovar esa autoridad y ya el embargo se acabó. El presidente podría prorrogar el ejercicio de la ley de negociación con el enemigo, que es en la que se basa el embargo cubano, por periodos de un año, previa determinación para cada prórroga de que el ejercicio de dichas autoridades con Cuba durante un año más es de interés nacional de los Estados Unidos. Es decir, el presidente puede decir, bueno, por un problema de interés nacional, el embargo este año no se va a firmar y punto. No requiere hacer absolutamente nada más. Simplemente no hay nada que los miembros del Congreso puedan hacer con respecto a los medios de terminación del embargo que elija un presidente. Sin embargo, si algunos miembros del Congreso les gustaría que los presidentes de Estados Unidos pensaran lo contrario, pues eso sería lo justo y eso sería muy beneficioso para nosotros. En el momento del anuncio del presidente Trump en junio del 2017 aquí en Miami sobre la nueva política hacia Cuba de su administración, había afirmaciones anteriores de la supremacía de la ley Helms-Burton y su efecto preventivo en la formulación de la política de los Estados Unidos. Es decir, Trump aceptó de muy buena gana que la ley Helms-Burton fuera la que dominara es un primer presidente que voluntariamente lo expresa y dice, pues sí, la ley Helms-Burton va a controlar. Es decir, él aceptó la codificación, él no intentó ni siquiera hacer lo que hizo Clinton, que trató de probar que sí que él lo podía hacer. No lo hizo, pero lo podía hacer. Y Obama, por su parte, no tuvo el valor de quitarla completamente y lo que hizo fue que no firmó muchas cosas y derogó otras que pudo. Pero fue como despedazar un poco el embargo sin acabarlo. El motivo de las afirmaciones de Donald Trump fue que él está legalmente obligado por la ley Helms-Burton a mantener un embargo estricto sobre Cuba hasta que Cuba cumpla con las numerosas y extremas condiciones para la terminación del embargo. Es decir, acabar con el sistema cubano.
En esa época, cuando Trump era el presidente, el secretario de Estado era Rex Tillerson y él se enamoró de los esfuerzos del Congreso cuando él enmarcó la política entre Estados Unidos y Cuba en términos orientados al Congreso. ¿Cómo podemos hacer que los Estados Unidos cumplan con las obligaciones estatutarias de larga data? Bueno, creemos que es importante que tomemos medidas para restaurar la intención de la legislación Helms-Burton, que era presionar al régimen para que cambie. Esas fueron las palabras de Tillerson. Apoyó completamente los esfuerzos del Congreso cuando se creó la ley Helms-Burton. Así que estaba Trump y estaban Tillerson completamente en acuerdo en mantener el embargo. Así que en esa época estábamos relajados y no había ningún susto. En su anuncio de política hacia Cuba en Miami, cuando llegó aquí en el 17, el presidente Trump también hizo referencia a la ley Helms-Burton y dijo, y eso se lo voy a leer: nuestra nueva política comienza con la aplicación estricta de la ley estadounidense. No levantaremos las sanciones al régimen cubano hasta que todos los presos políticos sean liberados. Se respetan las libertades de reunión y expresión. Todos los partidos políticos estén legalizados y estén programadas elecciones libres y supervisadas internacionalmente. Al hacerlo, Trump indicó una probable aceptación involuntaria del intento de, se puede llamar, usurpación del Congreso de la prerrogativa que él tenía de controlar las relaciones exteriores del país. Por él o por su sucesor, pues ellos pueden aprender que la primacía del Congreso con respecto al embargo a Cuba es absurda cuando se ve a través de un lente constitucional. Trump o cualquier futuro presidente puede aprender esta simple verdad y actuar en base a ese conocimiento para poner fin al embargo económico. Claro, por sus simpatías hacia el pueblo cubano y por sus simpatías a la libertad y por su odio a la dictadura, pues no lo aceptó. Pero si lo hubiera hecho, pues se hubiera hecho el legado que buscaba Obama en política exterior, que a pesar de que hizo su visita a La Habana, pues ese legado lo eludió a él. Ahora, ¿qué lección se aprendió? Bueno, en el 2006, 10 años después que se promulgó la ley Helms-Burton, Fidel Castro transfirió los poderes del Estado a su hermano Raúl. Y el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos alegó enseguida que no podía responder a ese evento. Es decir, se les interrogó tratando de ver, bueno, pues ya no está Fidel, quiten el embargo. Pero yo recuerdo que un funcionario del Departamento de Estado dijo que no habría ningún cambio en la política hacia Cuba, ya sea que Castro o su hermano Raúl estuvieran a cargo, debido a las leyes estadounidenses que restringen los tratos de Estados Unidos con el gobierno comunista. Esta es una de, y esto se lo voy a leer también. Esta es una de nuestras políticas más reglamentadas. Nuestras manos están atadas por leyes, dijo el funcionario. Es decir, que ese también adoptó la doctrina de que aceptaba que el Congreso pues penetrara en los poderes del presidente y tomara medidas con respecto a sus relaciones con Cuba. Esto fue simplemente una repetición de la sabiduría de la ley Helms-Burton, que quitó la política del embargo de manos del Poder Ejecutivo al codificarla. El aspecto más sorprendente de esta incorrección de la autoridad constitucional es que provino del propio Poder Ejecutivo. Es una cosa ridícula, pero pues muy conveniente para nosotros. Esto se logró con muchísimo cabildeo, con muchísimo trabajo. Por eso es que los cubanos del exilio adorábamos a Díaz Balart y a Ileana Ros-Lehtinen y a otros que han venido después, porque Marco Rubio pues ha sido un heredero también de eso y ha luchado terriblemente. Perdón. Y tengan en cuenta ustedes que también nosotros pues siempre hemos tenido cierto respeto. Bueno, no quiero tocar ese punto ahora porque es un poco delicado, pero sí lo voy a tocar. En la próxima directa lo voy a tocar. Voy a tocar el problema. Ahora perdónenme que les haya dado un inicio y no lo termine. No les voy a hablar de eso. Pero sí les hablo del agradecimiento que tienen los cubanos
hacia esos políticos que en su momento trataron de luchar y lucharon para que el Congreso se apoderara de un poder que se le arrebató a un presidente, al presidente Clinton en aquel momento, pero bueno, había otros presidentes anteriores que aceptaron las leyes o que crearon, porque por ejemplo, en el caso de Kennedy, pues Eisenhower había impuesto el primer embargo y Kennedy después lo firmó, lo reafirmó, es decir, ellos estaban de acuerdo. A pesar de ser demócrata, Kennedy apoyó el embargo porque él fue el que sufrió la crisis de los cohetes. Estos otros, pues, tenemos el caso de, por ejemplo, a ver cómo se llamaba, Carter. Carter no hizo absolutamente nada, pero Carter tuvo la mala suerte de recibir, pues, todo el embate ese de la emigración cubana en el 80. Bueno, la disposición de la ley Helms-Burton que codificó el embargo a Cuba, en el sentido que pretendía eliminar la discreción del presidente para modificar el embargo, yo se las voy a leer. Y dice así: codificación del embargo económico. El embargo económico de Cuba, en vigencia desde el 1 de marzo de 1996, incluyendo todas las restricciones bajo la parte 515 del título 31, Código de Regulaciones Federales, entrará en vigencia a partir de la promulgación de esta ley y permanecerá vigente sujeto a la sección 204 de la ley, y habla de la ley Helms-Burton, por supuesto. El problema evidente con la codificación del embargo es que codificó literalmente las regulaciones cubanas que estaban en vigencia el 1 de marzo del 96, incluida la disposición, y aquí les voy a leer algo porque es una información que no la puedo tener en mi cabeza, son muchos números y pero esto dice, el 1 de marzo de 1996 se codificaron las regulaciones, incluida la disposición del control 31 del Código Federal de Regulaciones 515.201, todas, y leo exacto lo que dice, todas las transacciones que envuelvan a Cuba están prohibidas, excepto como específicamente autorizado por el secretario de Hacienda, mediante reglamentos, fallos y licencias. La ley Helms-Burton simplemente dejó intacta la autoridad del Poder Ejecutivo para modificar el embargo a Cuba. Se promulgaron nuevas regulaciones, se emitieron licencias específicas que permitían nuevas actividades que involucren a Cuba, y tercero, a otorgar licencias generales hasta ahora prohibidas por las transacciones de ese país. Bueno, la prueba de que dicha autoridad ejecutiva permaneció intacta se proporcionó poco después de la promulgación de la ley, cuando la administración Clinton inventó una nueva categoría de viajes autorizados a Cuba bajo una licencia general. Eso se los expliqué ayer, que Clinton fue el que reguló los viajes a Cuba. Recuerden que ayer les dije que Clinton hizo una buena y una mala. Y la buena no, porque quitó la limitación de 700 millones de dólares de negocios con Cuba de otros terceros países. Bueno, pues él creó esa licencia general para permitir que los ciudadanos estadounidenses participaran en viajes educativos, y recuerden que se llamaba de persona a persona. Es revelador que el senador Helms-Burton no desafió este rechazo en el intento de la codificación. Es decir, que ya ahí Clinton, con eso de permitir que los ciudadanos norteamericanos viajaran a Cuba, pues ya estaba violando la ley Helms-Burton. Por supuesto, él supo poner regulaciones, es decir, esas visitas no eran libres las visitas, sino que estaban reguladas de persona a persona. Podía irse por problemas de intercambios culturales, por problemas de religión y cosas así, pues se podía viajar. Y entonces al poner regulaciones, pues él no se fue completamente contra la ley Helms-Burton, pero sí la violó. Entonces, el presidente Clinton no ofreció una oposición significativa al proyecto de ley del senador Helms. En cambio, se basó en el consejo de los operativos de campaña, que estaban preocupados
por el voto del sur de la Florida en la reelección del 96. Así que, porque él sabía que si perdían la Florida, perdían la presidencia. Así que se mantuvo callado sobre el tema de la legislación Helburton cuando estuvo ante el Congreso. Ustedes se recuerdan que hubo dos aviones de Hermanos al Rescate que fueron derribados por la Fuerza Aérea Cubana, y entonces él pues, ¿sabe? No era un momento en que él pudiera, aunque quisiera, hacer un movimiento, hacer un gesto a favor del gobierno cubano o a favor de la dictadura cubana. Así que cuando estuvo ante el Congreso, después que se derribaron los dos aviones, pues firmó el proyecto de ley. Sin embargo, Clinton dio un paso importante para preservar la autoridad presidencial, porque él estaba bien claro de esto que les estoy diciendo yo, y era sobre la política entre Estados Unidos y Cuba. Así que él emitió una declaración firmada, y yo les voy a leer la declaración firmada. Está en la internet, la pueden buscar donde quiera. Yo se las voy a leer, es muy cortita, no es nada largo, así que por eso se las voy a leer. Pero la pueden encontrar donde quiera. Y aquí él prueba con sus palabras o quiso decir más bien, miren, si yo quiero quitar el embargo, yo lo quito, pero no quiero quitarlo, eso es todo. Pero me corresponde a mí decidir eso, y el Congreso lo está haciendo y no le corresponde. Así que Clinton hizo una declaración firmada y también se la voy a leer. De acuerdo con la Constitución, interpreto que la ley no deroga la autoridad del presidente para dirigir la política exterior. Se podrían leer varias disposiciones para establecer la política exterior de los Estados Unidos. Si bien apoyo la intención subyacente de estas secciones, la autoridad, es decir, le está diciendo aquí, perdonen, que haga no quiero interrumpir la lectura, pero él quiere decir que él está de acuerdo con que el embargo siga, pero está diciendo que es completamente ilegal que el Congreso sea el que decida eso. Es decir, les voy a repetir la lectura. Se podría leer varias disposiciones para establecer la política exterior de los Estados Unidos. Si bien apoyo la intención subyacente de estas secciones, la autoridad constitucional del presidente sobre la política exterior necesariamente implica discreción sobre estos asuntos. En consecuencia, interpretaré estas disposiciones como preventivas. El presidente también debe poder responder con eficacia a los rápidos cambios en Cuba. Esta capacidad es necesaria para asegurar que podamos promover nuestros intereses nacionales de una manera que conduzca a una transición democrática en Cuba. La sección 102H, relativa a la codificación del embargo económico y los requisitos para determinar que un gobierno de transición o democráticamente elegido está en el poder, podría interpretarse como una imposición de restricciones demasiado rígidas a la implementación de nuestra política exterior. Esta fue la declaración firmada de Clinton. Es decir, que le estaba diciendo que él estaba de acuerdo en que se estableciera esa ley que estaba codificada, pero que realmente él no estaba de acuerdo con que el código ese fuera tan estricto que no le permitiera a un presidente reaccionar a un cambio en Cuba, es decir, que no tuviera control y tuviera que llevar un proceso. Así que él no estaba de acuerdo con la codificación, es lo que quiso decir. Pero de todas formas, pues la aprobó o no la discutió, pero sí dejó sentado por escrito que él estaba claro que él podía quitarla cuando le daba la gana. La declaración firmada de Clinton rechazó, por tanto, la codificación del embargo a Cuba como por la naturaleza supuestamente vinculante de los requisitos impuestos a Cuba. Por ejemplo, un poder judicial independiente. Eso lo dice uno de los códigos del embargo. El ejemplo de poder judicial independiente por la ley Helburton para la terminación del embargo. Al emitir su declaración, Clinton afirmó la primacía constitucional del presidente en asuntos exteriores, es decir, que él es la única autoridad en decidir las relaciones exteriores con otros países. Eso es una descripción tan precisa de alcance de la prerrogativa que tiene la política exterior de un presidente de Estados Unidos,
Y eso está tan vigente ahora como en el momento que él firmó la declaración esa. Que la firma de Clinton de la legislación Helburton no hizo nada para legitimar el intento del estatuto de usurpar la autoridad presidencial sobre lo que es Cuba, Estados Unidos. La política fue demostrada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en un caso en que el presidente George Bush firmó, y esto se lo recuerdo, esto es histórico, George Bush firmó una legislación que ordenó al Departamento de Estado emitir pasaportes que declaren a Israel como el lugar de nacimiento de cualquier ciudadano estadounidense nacido en Jerusalén. Es decir, que si un americano había nacido en Jerusalén, pues tenía que ser declarado ciudadano israelita. La administración Bush se opuso a la ley porque presumía la soberanía de Israel sobre Jerusalén. Recuerden ustedes que fue el presidente después de Bush, muchos años después de Bush, ya cuando vino Donald Trump, fue que Donald Trump puso que Jerusalén era la capital de Israel. Pero cuando eso no se admitía por los presidentes, se huía porque era un asunto muy delicado con el problema de que se estaba buscando la paz en el Medio Oriente. Entonces, esa ley, pues, es una ley extremadamente a favor de Israel y Bush se opuso, porque, pues, tendría que admitir entonces como que Jerusalén era la capital de Israel y Bush no quería hacer en ese momento. Así que se opuso a la ley porque presumía la soberanía de Israel sobre Jerusalén, cuando la política de Estados Unidos era preservar el estatus de la ciudad para futuras negociaciones multipartidistas. Es decir, él quería guardarse esa arma y poderle otorgar la ciudad de Jerusalén después en una negociación de poderla distribuir. Cuando firmó esta legislación, Bush emitió una declaración firmada también, tal como hizo Clinton antes con el problema del embargo a Cuba, pues Bush firmó una declaración con el problema de otorgarle la ciudadanía israelita a los norteamericanos nacidos en Jerusalén. Rechazó la autoridad vinculante de la ley y dijo, si se interpreta, y esto viene a ser un caso igualito al del embargo, esto lo hizo Bush y tuvo éxito, si se interpreta como obligatorio en lugar del consultivo, el estatuto podría interferir inadmisiblemente con la autoridad constitucional del presidente para formular la posición de los Estados Unidos y hablar a la nación de asuntos internacionales. Esto no es exactamente las palabras de él, sino es una traducción mía, así que no se las leí en exacto, sino ¿sabes? Fue lo que yo pude traducir de sus palabras. No lo encontré el texto en español, entonces lo tuve que traducir yo. Ahora sí les voy a leer algunos datos que tengo de ese caso, porque ese caso sí no me lo sé de memoria. Los padres de un niño, y esto fue el origen de por qué se creó todo este problema que Bush se tuvo que meter en el asunto. Los padres de un niño nacido en Jerusalén presentaron una demanda para hacer cumplir la ley y el asunto llegó a la Corte Suprema. Es decir, unos judíos que tenían un hijo que había nacido en Jerusalén querían que se le otorgara la ciudadanía israelí. Y entonces se acogieron a aquella ley que había. Y fueron, y el asunto subió de corte en corte, nadie quería decidir sobre el asunto, y llegó hasta la Corte Suprema. Entonces, cuando llegó a la Corte Suprema, la administración Bush ganó el caso, basándose en una deferencia judicial tradicional de la antigua prerrogativa del presidente de dirigir las relaciones exteriores del país. Eso se llamó el caso Sibotovsky, que subrayó el hecho de que la firma de un proyecto de ley que derroga o que le quita la prerrogativa al presidente de controlar las relaciones exteriores no disminuye una afirmación posterior a ese poder constitucional inherente. Es decir, se crea una ley. La ley interfiere con los poderes presidenciales, pero como nadie la reclama, pues la ley está ahí. Ahora, si la ley llega a la Corte Suprema, entonces la Corte Suprema dice, no importa el tiempo que haya estado la ley en efecto, si es inconstitucional y en este momento entonces la derogamos. Y así se hizo. Eso fue porque Bush ganó el caso. Y eso sería lo mismo que ocurriera si a un presidente actual
se le ocurriera levantar el embargo. Ese es el caso de Cuba, exactamente, con la ley Helburton. Entonces, también les voy a hablar de otro punto. Es decir, vamos a ir un poquitico más profundo con todo esto, porque ya está establecido. Y yo creo que ya entendieron ustedes cómo es que un presidente puede quitar la ley. Pero vamos a irnos más profundo, vamos a irnos un poquito más adentro, porque yo quiero darles todos los detalles. Esto lo voy a hablar una vez y posiblemente no lo hable más. Y no sé si se levanta algún tipo de controversia, pues yo no tengo que defender esto. Yo tengo que sencillamente pues dirigir al que tenga alguna duda a que vaya a estas legislaciones, y si alguien quiere saber dónde encontrarlas porque no las encuentra, yo les puedo decir dónde están. Bueno, como hemos visto, y voy a explicarles por qué ahora esto podía ser también un veto legislativo inadmisible. Como hemos visto, la ley Helburton pretende establecer los requisitos que debe cumplir Cuba para que el presidente ponga fin al embargo. Es decir, las elecciones, liberar los presos, son las condiciones. Si el presidente actúa para terminar el embargo y el Congreso desaprueba esa acción, es decir, supónganse ahora, viene un presidente y dice, bueno, vamos a quitar el embargo. Y entonces el Congreso salta y dice, no, no puede ser. La ley declara que la acción del presidente dejará de ser efectiva una vez que el Congreso promulgue una resolución conjunta de desaprobación. Es decir, tendría que unirse todo el Congreso, tener un voto unánime, estoy hablando de senadores y de congresistas en general, todo, lo mismo de un bando que de otro, demócratas y republicanos de una cámara y de la otra cámara. Tendrían que tener una resolución conjunta de desaprobación. Sorprendentemente, la disposición anterior constituye un veto legislativo inadmisible que los abogados del Congreso deberían haber reconocido inmediatamente. Es decir, no existe que una decisión que legítimamente le toca al presidente y la haga pueda ser vetada por el Senado o por el Congreso. El Congreso sí puede hacer leyes y el presidente las puede vetar. Pero el presidente, si toma una decisión en un campo donde está dentro de su partición de poderes, si el poder ejecutivo decide hacer algo y está dentro de la ley y le corresponde a ellos hacerlo, no puede ser vetado por el Congreso. Esa es la base de la división de poderes que hay en este país. Es decir, el Congreso está solamente para hacer leyes, no para enforzar o quitarle poder al presidente. Así que pues ya saben que no pasaría, no habría una forma de que se vetara, aunque hubiera unanimidad, cosa también que casi difícil de lograr. Los vetos legislativos, y ahora les voy a leer algunos casos históricos que la Corte Suprema tiene considerado. Ustedes saben que las leyes en este país están basadas o se establecen por decisiones anteriores. Usted va a defender un caso y usted dice, bueno, no se puede haber ido a la izquierda porque la Corte en el año tal, en el caso Pepe contra José, decidió esto. Eso se llama precedente. Cuando la ley sienta un precedente, usted lo menciona en la ley que hay un precedente anterior y ya con ese precedente usted gana su argumento. Los vetos legislativos fueron considerados inconstitucionales y prohibidos por la Corte Suprema en Departamento de Inmigración contra Chada. En ese caso, Chada excedió su visa de estudiante y un juez suspendió su deportación. La Cámara de Representantes vetó la suspensión y votó para revocar la determinación del Poder Ejecutivo de que se permitiera la permanencia de Chada. La Corte Suprema derogó esa acción legislativa al dictaminar que violó la cláusula de presentación de la Constitución, que consagra el requisito de que un proyecto de ley del Congreso debe ser presentado formalmente al presidente para su firma, para que pueda ser vetado o dictado ley. Ese es uno de los soportes legales que tiene esta decisión, que ya históricamente se ha decidido en contra a que el Congreso se oponga a una decisión del presidente. Porque no existe ninguna disposición
para la presentación de un presidente de una resolución conjunta de Congreso que hace que la acción del presidente sea ineficaz. Si dicha resolución se aprueba y luego se invoca a la Corte contra un presidente por incumplimiento de las condiciones de la ley Helburton para el levantamiento del embargo a Cuba, el juez simplemente lo va a derrogar. Eso es lo que pasa aquí. Una sección de la ley Helburton que se refiere a la promulgación de una resolución conjunta, pero continúa proporcionando la siguiente de su sección y dice más adelante: para los propósitos de esta subsección, el término resolución conjunta significa solo una resolución conjunta de las dos cámaras del Congreso. Es decir, deja al presidente fuera de esto. Al hacerlo, el Congreso omitió el requisito de presentar la resolución al presidente para que el presidente la apruebe o la desapruebe. Es el proceso de la ley en este país. Sin embargo, incluso si se pretendiera presentar al presidente la resolución conjunta, no se puede esperar que un presidente que ponga fin a un embargo, a pesar de las condiciones prescritas para esta terminación por la ley Helburton, firme una resolución conjunta que revoque su decisión. Es decir, un presidente no puede, eso es reiterante. Recuerden que el presidente firma la ley cuando viene del Congreso. Bueno, entonces, por lo tanto, bueno, el embargo parecería terminado pero bueno, a pesar de que el Congreso apruebe una resolución conjunta, no se va a dar. Es posible o es probable que un tribunal preste mucha atención a los argumentos que lo instan a revocar una acción presidencial por ser contraria a la voluntad del Congreso. Es decir, el presidente dice, voy a quitar el embargo, y el Congreso dice, no queremos el embargo. Entonces el tribunal quizá presta atención a esto, porque es el presidente contra el Congreso entero, y el Congreso es el pueblo. Pero cuando el intento de este organismo de establecer un mecanismo para invalidar la acción en disputa se ha encontrado que es inconstitucional o simplemente ineficaz, porque su destino final recae en un presidente que ya ha actuado deliberadamente en contra del estatuto. En otras palabras, el Congreso eligió su remedio, y cuando este remedio resulta ser constitucionalmente defectuoso o ineficaz, el Poder Judicial, un poder del gobierno que por diseño constitucional y su propia preferencia no debe jugar ningún papel en la formulación de la política exterior de la nación. Es decir, el Poder Judicial no se puede meter en eso. Entonces lo que va a pasar es que ¿sabes? No hay paso, no hay forma. Es decir, tratándose de cualquier manera, no se puede lograr. El Poder Judicial no va a inventar una salvación para que el Congreso usurpe la prerrogativa de un presidente y eso quede establecido. No, tampoco va a ocurrir. Es decir, sería una muestra de injusticia total de parte del jurado o de la Corte Suprema. Ahora, los miembros del Congreso no tienen legitimación para impugnar la terminación presidencial del embargo a Cuba. Es decir, si un presidente dice se va a acabar el embargo y ya lo voy a acabar ahora mismo, voy a enseñarles ahora por qué el Congreso no puede ser legítimamente, no puede impugnarlo, legítimamente no puede decirle no puede ser. Es decir, que ni siquiera llegaría a ese voto. Si usted considera la reacción del Congreso, si digamos un presidente levanta el embargo, pues quizá deberíamos preguntarnos primero si los miembros del Congreso harían algo en lo absoluto. Es decir, los miembros del Congreso se van a dar cuenta que están haciendo algo completamente, o que el presidente está reclamando algo legítimo y no se van a oponer. Después de la reforma del embargo, posteriores a la codificación de Clinton en el 99, por ejemplo, la creación de nuevas categorías de viajes autorizados. Ustedes se acuerdan que él pues creó aquellas categorías que era de persona a persona. En ese tiempo, la representante Ileana, la representante de aquí de Miami, Ileana Ros-Lehtinen, dijo: queremos saber dónde está la autoridad de control legal que los autoriza a cambiar la ley. De la forma en que leemos Helburton, ellos no tienen tal autoridad. Es decir, Ileana luchó
contra la decisión esa de Clinton de abrir los viajes para ciertos grupos de gente. Y se habló de demandar a Clinton en ese momento, pero no salió nada. Si el pasado sirve de guía, los miembros del Congreso presumiblemente no tomarán ninguna medida si el presidente pone fin al embargo sin exigir a Cuba que cumpla con las condiciones de la ley Helburton. Ya les dije, Ileana protestó en aquel momento cuando Clinton abrió los viajes y sin embargo no se le llevó a corte, no se le disputó absolutamente nada y él se salió con la suya de darle permiso a la gente a que viajara a Cuba. Vale la pena señalar que la ley Helburton es una especie de estatuto huérfano. Menos de 10 de los 100 senadores del momento de su aprobación en el 96 permanecen en el Congreso. Es decir, de los creadores originales de la ley Helburton, menos de 10 siguen siendo senadores o están en el Congreso. Ninguno de ellos apoyó firmemente la ley en el momento de su aprobación. Eso fue puro cabildeo y trabajo duro de Lincoln Díaz Varela y de Ileana Robles Tinel. Por lo tanto, es cuestionable si se molestarían estos nuevos que hay ahora en el poder a hacer una demanda y de impugnar la terminación presidencial del embargo. Yo no sé, lo único que podemos decir es que sí, Marco Rubio es posible que lo hagan, pero ellos lo harían quizá porque los cubanos entiendan que están luchando, pero esa lucha está perdida. Vale la pena señalar que la ley Helburton es una especie de estatuto huérfano, como ya les expliqué, así que no piensen que tenga apoyo, que tenga gente que la vaya no va a haber gente que luche por ella, por lo menos en el Congreso y el Senado. Ojalá que sí, pero pues ¿qué tenemos? Marco Rubio, Malevira, Jiménez, Mario Díaz Varela, no hay mucha más gente. Además, eso cuando se preparen sería con un cabildeo tremendo, ir a ver a cada congresista, hablar y empezar a ganar ellos, hacer intercambio de favores para que voten a favor de ellos. Incluso con todo eso yo les expliqué que incluso un congreso en masa contra el presidente no gana la pelea. Si optan por entablar una demanda que se llame lo que sea, estar en pie se dice cuando todo el Congreso está en contra del presidente. Si logran todos ellos estar de pie y presentar un desafío formidable para el Congreso que impone el Poder Legislativo, no creo ni que siquiera así ocurra. El caso de que miembros individuales del Congreso presenten una demanda, alegarán que el presidente no cumplió con los requisitos de la ley Helburton para la terminación del embargo, que un tribunal incluso considera los méritos de tal reclamo. Insistirá en que los demandantes tienen que demostrar su posición constitucional y para ello tienen que acreditar un prejuicio de hecho directamente atribuible a un supuesto incumplimiento de la ley en cuestión. Bueno, pues ¿qué miembro del Congreso podrá sostener un reclamo respecto a la ley de Burton? La respuesta corta es ninguno. La legitimación para entablar una demanda debe ser establecida afirmativamente por un demandante que impugne una acción del Poder Ejecutivo. La Corte Suprema ha dictaminado que para tener tal legitimación para litigar un reclamo, un demandante debe alegar un interés personal en el resultado de la controversia. Es decir, ¿quién le prueba a una corte? Y ya estamos suponiendo que lleguemos a la corte, ya sabemos que explicamos que la corte no va, las razones por las cuales una corte no aceptaría un caso así, pero tú tendrías entonces que para tener un argumento con la corte, tienes que probar, según la misma ley Helburton lo explica, que tiene que haber un interés personal en el resultado. Es decir, tú tienes que probar que tú personalmente estás siendo dañado si se levanta el embargo. Y realmente todos sabemos que el embargo, el daño, donde único lo hace es en el bolsillo de la dictadura cubana. La prueba constitucional para que se legitime que se desarrolla por el Poder Judicial requiere que un demandante demuestre que él o ella ha sufrido una lesión de hecho que es bastante rastreable a la conducta impugnada y 3, que puede ser restituida por un juicio favorable. Es decir,
tienes que probar un daño personal para que entonces la Corte pueda decidir que se te compense. El Congreso impugnaría la terminación del embargo cubano por parte del presidente, pero debe presentar también un reclamo que demuestre, como ya dijimos, una elección más personal y directa que simplemente un interés abstracto en la política entre Cuba y Estados Unidos. Hay un interés a favor de Estados Unidos de que se mantenga el embargo, pero ese no es el requisito es que tiene que haber una prueba que haga un daño personal. Por ejemplo, y le voy a leer otro caso aquí, hay un caso que se llama Harrington versus Bush en el circuito del Distrito de Colombia, que negó la legitimación de un miembro del Congreso que desafió la legalidad de ciertos actos de la CIA y afirmó que disminuyeron su efectividad como legislador. Las demandas presentadas por miembros del Congreso contra el Poder Ejecutivo invocan preocupaciones complicadas de separación de poderes para los jueces federales. Tales preocupaciones hacen que los jueces se muestren reacios a abrir los tribunales a legisladores cuando alegan únicamente lesiones amorfas o generalizadas debido a la conducta del Ejecutivo. Es decir, que no son claras pruebas de que requieren la intervención de ese tribunal. Los miembros del Congreso no podrán demostrar su legitimación para impugnar el levantamiento unilateral del embargo cubano por parte de un presidente porque no pueden mostrar daños atribuibles a esa acción. Yo puedo decirles muchísimo más sobre esto. La Corte Suprema también describió el alcance inconstitucional de la autoridad del presidente sobre las políticas exteriores de la nación. Dijo que era importante tener en cuenta de que se trata de un muy limitado y exclusivo uso del presidente como órgano del gobierno en el campo de las relaciones internacionales. Es decir, hay muchas manifestaciones de la Corte Suprema a favor de que el presidente decida los asuntos a los que la Constitución le ha dado el poder para decidir. Yo puedo extenderme, pero yo sé que estoy entrando en temas políticos muy complejos. Las palabras que estoy usando quizás tengo un poco, pero no hay otra manera de decirlo. Y se hace un poco aburrido. Si alguien quiere saber algo más sobre esto, pues que haga sus comentarios en la misma directa, que me hagan preguntas, cualquier cosa relativa a los tribunales, a la decisión de un presidente, cualquier tipo de dudas como esa, pues escríbanme y yo se las contesto. Les puedo citar más casos que hay de decisiones del Tribunal Supremo, incluso cuando la presidencia de Reagan, hay un caso en que habla a favor de decisión del presidente. El caso se llamaba, creo que era Crockett contra Reagan, y Reagan ganó el caso también, porque era un congresista que cuestionaba la presencia de asesores militares en El Salvador, porque era una resolución de poderes de guerra. Y, es decir, cada vez que se le reclama a un presidente, el presidente reclama sus poderes y ahí gana. El presidente Obama, por ejemplo, intentó normalizar las relaciones con Cuba. El presidente Trump reforzó las sanciones contra Cuba. El Congreso legisló las condiciones para poder finar el embargo, dado el nivel de discordia política pasada y presente relacionada con el embargo a los Estados Unidos y a Cuba. Es casi seguro que invitar a un tribunal estadounidense a decidir la sabiduría de una determinada política va a ser rechazado porque es una cuestión política que no es justificable. Ya les dije, Obama estaba en una línea y después el otro presidente estaba en otra. Así que realmente los intereses nacionales no se están tomando en cuenta ahí. Los cuerpos de leyes o el derecho internacional de la ley de los Estados Unidos y los tribunales norteamericanos se niegan siempre a actuar en contra de los cuerpos de leyes. Si los miembros del Congreso demandan para hacer cumplir los requisitos que exige la ley Burton en Cuba, pues inevitablemente van a terminar sometiéndose a los requisitos de la ley de una revisión y análisis basado en derecho internacional. Y eso no va a pasar. No se sabe o no se puede definir si está legalmente permitido que Estados Unidos coaccione la transformación de las instituciones económicas y políticas de Cuba basadas a un cambio de ley aquí. Entonces es una cuestión que solo puede ser respondida por un tribunal mediante una referencia al principio
al principio del derecho internacional. Y ahí entonces surge la no intervención en los asuntos internos, cosas así. Hay muchos detalles, ya les dije, eh, desde hace, qué sé yo, desde la fundación del país, Thomas Jefferson enmarcó el asunto en términos de que los derechos de las naciones se derivan del derecho natural. Toda nación tiene por derecho natural total y exclusivamente toda la jurisdicción que legítimamente puede ejercer en el territorio que ocupa. Entonces ya ahí pues eso está establecido en la ley americana. Habría que decir, bueno, pues hay que permitir que los dictadores hagan lo que les dé la gana allá. Eso es de ellos y a nosotros no nos interesa. Es decir, es demasiado, ¿no? Pero bueno, realmente me ha agotado mucho este ritmo. Eh, Hay cosas, muchas más que le puedo explicar. Se me hace muy largo. Ya di los argumentos principales, les expliqué las razones. La razón principal y básica es que la política de relaciones exteriores la dicta el presidente, nadie más. El Congreso no tiene autoridad y el Congreso ha hecho leyes para prohibirle al presidente que maneje la política exterior en el caso de Cuba. Así que ese es el argumento principal. Es por lo que les decía que hay peligro de que el embargo se pueda ser levantado por Biden. Yo lo considero un presidente, no voy a decir débil, pero voy a decir que muy fácil de convencer, quizá por principios no muy sólidos. Y me preocupa mucho que el presidente de México, López Obrador, vaya a ir a Biden a, a murmurarle al oído su deseo de que, y sabrá Dios qué cosa le ofrece y qué promesas le hace. Entonces eso me da mucho miedo, la verdad. Eso me decidí a decírselo a ustedes. Eh, Hay muchísimo más que pueden leer sobre el asunto. Si quieren, pues se pueden meter en el tema. Y ya les digo, nadie habla sobre esto, pero hay cosas que les puedo hablar. Eh, Hay una ley que se llama GATT en este país, y el artículo 23 de GATT, que se dictó en el año 62, pues tiene excepciones que el presidente Kennedy estableció sobre Cuba también. La invocación de Kennedy se mantiene vigente, pero había un trato con Cuba que se llamaba el trato NMF, que era que los productos cubanos pueden ser importados a Estados Unidos bajo la columna 2 de arancel. Los derechos de la columna 2 varían mucho, pero la mayoría son bastante modestos y en muchos casos inexistentes, porque los derechos no se aplican a la categoría de productos. También hay excepción de embargo disponible para artículos producidos por empresarios cubanos independientes, según lo determina el Departamento de Estado. Recuerden que un ciudadano cubano puede negociar directamente con Estados Unidos. Por ejemplo, ustedes tienen a Nespresso, que importó café cubano a los Estados Unidos, sin aranceles. De manera similar, Amazon ha estado vendiendo carbón vegetal cubano aquí en los Estados Unidos y también tampoco se le aplicó ningún derecho. Hay cosas que se han elegido al azar. El caso de la cerveza Cristal, el impuesto se impuso de 9 centavos por la botella de 355 mililitros. Los derechos de la columna del MNF, de la cerveza, es cero. Por lo tanto, que sin trato del MNF, la mayoría de los productos cubanos pueden ingresar de manera competitiva al mercado estadounidense tras la terminación presidencial del embargo. Es decir, que Cuba vendería de todo aquí. Entonces, más hambre pasaría en Cuba, porque lo poquito que se le vende ahí al pueblo se lo venderían entonces a los americanos. Eh, la iniciativa de Obama de terminar con el problema del embargo fue muy modesta, así que no fue un legado en la política exterior. El presidente Trump tuvo el poder de hacer las dos cosas, pudo endurecerlo o quitarlo, y lo que hizo fue endurecerlo. Eligió ejercer el poder de favorecernos a nosotros los cubanos e irse contra los dictadores. Tenía simpatía por el sufrimiento del pueblo cubano.
casi seguro cualquier presidente opuesto con determinación a las dictaduras mantendrá el embargo. Pero es posible que un día un presidente demócrata probablemente decida enfrentarse a los republicanos y al exilio y haga una movida para acabarlo. Obama no lo hizo, Biden no lo ha hecho tampoco, pero se enfrenta a un ataque ahora que está liderado por Andrés Manuel López Obrador, al que debemos estar atentos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Como el exilio y con experiencia en la lucha histórica contra la dictadura, pienso que nosotros debemos enfilarle los cañones a Obrador y hacerle ver a Biden que eso no lo vamos a permitir. Esta generación está clara y por eso es mi advertencia, explicando todo lo anterior. Si nos ponemos duros, pues y dejamos pasar estas cosas así, inevitablemente lo hará un futuro presidente y al hacerlo, entonces pues va a reclamar un legado. Yo fui el que hice las relaciones con Cuba, lo que no logró ser Obama. Yo les pido que estén atentos a los cubanos, que no sé, me hubiera gustado, yo no soy convocador, pero debíamos habernos manifestado o debíamos hacerlo en la embajada de México y hacerle ver al pueblo mexicano y a sus dirigentes que hay una oposición fuerte al problema, es decir, que habemos dos bandos y que ese corrupto de Manuel López Obrador, que se ha sentado al lado de un dictador, siendo él un presidente electo democráticamente, pues está tratando de hacer una jugada sucia y de interceder por intereses políticos en un problema donde está embarcando a una nación entera. Eso es todo lo que quería decirles por hoy. Espero que les haya servido de alguna información esto. Ya les dije, si quieren hacer comentarios, si tienen alguna pregunta, pues de entrada, pues tienen el que tenga una computadora, pues que se ponga a buscar información y el que no, pues que me pase un texto y que me haga la pregunta que quiera, yo lo ayudo y le puedo dar referencia y les puedo mandar entonces incluso bibliografía donde pueden encontrar información más precisa. Pero el hecho es este, el hecho es que un presidente con un plumazo, es decir, con sus palabras, no necesita ni un plumazo, puede acabar con el embargo a Cuba. Nada más decir, se acabó el embargo y se acabó el embargo. Incluso ya le dije que estando en pie todo el Congreso, pues tendrían que, no pueden llevarlo al sistema judicial a discutirle, porque no está en su prerrogativa, pero ahí haciéndolo, bueno, les expliqué todos los detalles de por tantos caminos que se pueden tomar y que todos encuentran paredes. El primer presidente puso el embargo y el presidente lo quita. Y olvídense de todas las leyes que hay y las codificaciones. Ojalá los presidentes futuros sigan respetando ese embargo que tanto nos ayuda a nosotros. Eso es todo por hoy. Estoy realmente agotado. Tenía un día muy largo hoy. Y dentro de un rato voy a salir a un funeral de un amigo, un preso político. Se están acabando todos ya. Casi toda la semana me toca ir a alguno. Y bueno, pues esta noche a las 8 tengo otro funeral. Yo no quería ir a más ninguno, pero pues me están casi obligando a ir. Así que tengan muy buenos días. Espero verlos muy pronto. Yo tengo otra directa que no tiene nada que ver con el embargo ya. Estas dos directas creo que lo aclaran todo. Pero sí tengo que hablar algo sobre la visita de Fariñas, que ya se fue para Cuba, y de las últimas cosas que se han logrado últimamente. Así que pues me van a ver pronto otra vez aquí. Yo pienso que en un día o dos les voy a hacer otra directa. Gracias por la atención a los que estuvieron hasta el final y que pasen muy buenas tardes.